Hola, este vídeo es para explicarte en qué consiste el posgrado online de terapia Gestalt relacional y de campo que ofrecemos desde Terapiados Formación. Terapiados Formación es la sección de formación de Terapiados, que es un centro de terapia Gestalt y de psicología que estamos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España, y tenemos una línea de formación para, sobre todo para profesionales, como formación no ofrecemos en Terapiados la formación básica de terapia Gestalt, esto lo ofrecemos también varios de nosotros en Centre Gestalt en Valencia, que ofrece una formación de base. La formación que ofrecemos aquí es para personas que ya tienen una formación en terapia Gestalt y están interesadas en el enfoque que ofrecemos aquí. En este vídeo voy a explicar cuál es el contexto en el que se marca este posgrado de terapia Gestalt relacional y de campo, explicaré esto en qué consiste y explicaré también qué implicaciones prácticas tiene, para qué te puede servir como terapeuta los conocimientos o el enfoque que estamos ofreciendo aquí. Y al final hablaré también un poco de la estructura de la formación, la estructura pedagógica y cómo estamos haciendo esto de que sea un posgrado online, estrictamente online. Quizá lo primero que hay que explicar es qué queremos decir con esto de Gestalt relacional y de campo, terapia Gestalt relacional y de campo. La terminología la hemos seleccionado así porque se podría en realidad nombrar de muchas formas. Hay gente, años atrás se hablaba de la Gestalt de la costa oeste y de la costa este. Esto estaría dentro de la costa este, pero eso es una terminología que está bastante desfasada porque ya no tiene mucho sentido. Y digamos que la terapia Gestalt que ofrecemos aquí tiene una base fuerte de teoría del self, que es una teoría que se expone en el libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, que fue el primer libro que se llamó así, es el libro fundador de la terapia Gestalt, que lo escribieron Perls, Hefferlein y Goodman. Nos basamos como piedra angular en la teoría del self y también la teoría de campo, del campo social, la teoría o la concepción que habla de que las personas somos nosotros y nuestras circunstancias, es decir, que no puedes entender a la persona sin tener en cuenta el entorno y lo que está ocurriendo alrededor, y también las cuestiones de tipo fenomenológico. Entonces, el nombre de la formación hemos decidido que fuera relacional y de campo. Lo de campo es porque queríamos recalcar que para nosotros los aspectos de campo son muy importantes y que tenemos una concepción que no es intrapsíquica, que no solamente nos interesa lo que ocurre dentro de la persona, sino lo que ocurre alrededor y cómo la persona se mueve en su entorno. Y la palabra relacional, aunque no es totalmente exacta, pero hemos decidido utilizar la palabra relacional porque se entiende, da a entender claramente que las cuestiones de cómo nos relacionamos con nuestro entorno son importantes y además también entronca con otras modalidades. Por ejemplo, el psicoanálisis, hay una rama del psicoanálisis que se llama el psicoanálisis relacional y hay todo un movimiento a partir de los años 90 en las psicoterapias que se llamaba el giro relacional de la psicoterapia. Entonces, nos ha parecido que utilizar esta palabra puede ayudar a ubicar en qué línea estamos. Otro aspecto importante es a quién va dirigida esta formación. Cuando hablamos de la Gestalt relacional y de campo como una Gestalt particular, estamos también poniéndole en referencia con una Gestalt que es la más frecuente en el ámbito hispanohablante, un enfoque de la Gestalt que bebió del Fritz de los últimos años en Salem y que luego llegó al mundo hispanohablante a través de varias personas, pero quizá la más representativa es Claudio Naranjo. Y ahí, en ese enfoque, se ha hablado mucho de una Gestalt ateórica. Es el término que se ha usado, es la Gestalt ateórica y una Gestalt experiencial. En el enfoque ateórico, digamos que lo que ha ido ocurriendo es que como realmente las personas no pueden ser ateóricas, aunque es comprensible el énfasis en no queremos estar rigidificados por un aparataje mental, pero al fin y al cabo hace falta una teoría, de manera que la Gestalt que se ha desarrollado en ese ámbito es una Gestalt que bebe de diferentes fuentes teóricas, porque por ejemplo hay mucha gente que trabaja con el enneagrama, que es una teoría de la personalidad, o sea, es una teoría también, con la bioenergética, que también es
una manera de entender la corporalidad y los procesos corporales en psicoterapia. En fin, ha habido un combinar y un hablar de la Gestalt como algo que se relaciona con diferentes fuentes teóricas que la complementan. En el enfoque que presentamos aquí, el objetivo y la idea es más bien que hay unos conceptos gestálticos que están de base y que se han ido desarrollando dentro del contexto de la Gestalt, porque esto no acabó cuando se escribió el PHG, sino que ha habido toda una línea de terapeutas Gestalt internacionales, en particular en Nueva York, porque es donde se quedó Laura Pers, y esto bebe mucho de Laura Pers y del Instituto de Nueva York, pero también en más países de Europa, el resto de Estados Unidos y etcétera, en que el énfasis estuvo en desarrollar más los conceptos teóricos que inician la terapia Gestalt. De manera que el planteamiento no ha sido tanto ir a ver otros elementos teóricos, aunque también, pero más buscar una sensación o una estructura teórica que estuviera desde el principio en la propia Gestalt. Y esta es lo que presentamos en este posgrado, para las personas, sobre todo, o bien que lo quieran recuperar, reforzar y ahondar, o bien para las personas que siendo ya terapeutas Gestalt no tienen un conocimiento o quieren tener más conocimiento de toda esta parte de la Gestalt que tiene esta base teórica y filosófica. Justamente la base teórica y filosófica que presentamos aquí tiene que ver con varias fuentes de las que ha bebido la terapia Gestalt desde sus inicios. Una de ellas, muy importante, es lo que se llama el pragmatismo americano, que es una escuela de pensamiento en psicología de Estados Unidos que llegó a la terapia Gestalt en gran medida por Paul Goodman, que es este intelectual, anarquista, artista, etcétera, que fue el que escribió la parte teórica del PHG, de lo que se llama el PHG, el libro este fundador. El pragmatismo americano, por ejemplo, uno de los temas que aporta la terapia Gestalt es la idea del proceso de contacto, de la idea de contacto, del acto y de cómo hay un proceso por el cual la persona entra en contacto con el mundo y el mundo entra en contacto con la persona, que esto es uno de los ejes fundamentales de la terapia Gestalt, es fundamental, es muy importante. Otro tema teórico importante es la teoría del campo social. La teoría del campo social la elaboró Kurt Lewin y bueno, la manera en la que llega a la terapia Gestalt no es exactamente igual, pero habla de cómo las personas estamos en un campo organismo-entorno, de cómo las personas no las podemos entender como un objeto cerrado que dentro tiene vida psíquica, sino que solamente nos podemos entender en relación con los demás. Y esto tiene unas dimensiones, o sea, tiene unas implicaciones muy grandes, porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en terapia desde el punto de vista de que el paciente tiene una vida psíquica dentro y el terapeuta es alguien que tiene que intervenir desde fuera, a pensar que la persona está en un campo, el terapeuta está en un campo también, y en realidad lo que está ocurriendo en terapia son interacciones de ese campo. Y tanto la persona está influida por el terapeuta como el terapeuta por la persona, y es esto sobre lo que podemos trabajar. Es un cambio de perspectiva enorme, tanto para la psicopatología, para la intervención, para un montón de cosas. Otra línea importante para nosotros, para la base teórica que presentamos aquí, es la fenomenología. La fenomenología es una escuela de pensamiento que surgió en Alemania en el siglo XIX y luego se desarrolló también en otros países, en Francia, por ejemplo, que tiene una metodología y una manera de intentar acceder a la realidad de la manera menos distorsionada posible. Es una escuela filosófica que se ha interesado por la conciencia, en qué consiste la conciencia y cómo podemos intentar tener un acceso a la realidad de las cosas lo más limpia posible, aunque nunca lo pueda ser. En fenomenología, en el lenguaje popular, bueno, popular tampoco, pero en el lenguaje más común, se habla a veces de la fenomenología como ir directamente a la observación de los fenómenos. Tiene que ver mucho con la observación directa de las cosas, que esto entronca perfectamente con la idea de la terapia Gestalt, de lo experimental, del aquí y ahora, de la realidad. De manera que hay gente que incluso llega a decir que la terapia Gestalt es fenomenología en acción, es la fenomenología transformada en terapia. Hay otras líneas también que también nos es importante poder tener formas de diálogo con otras modalidades,
Y, por ejemplo, ahora hay mucho desarrollo de una psiquiatría fenomenológica. Hay muchos autores, incluso muy recientes, que están trabajando mucho en una psiquiatría fenomenológica, en la que se está muy atento a cuáles son las cualidades concretas de la experiencia de cada cual. Esto es muy, muy importante. Y por último hay otra cuestión que para nosotros también es importante, tiene que ver con la base de la Gestalt en la que nos movemos, y esto probablemente es común a la Gestalt en general, pero para nosotros es importante darle una presencia, es lo que tiene que ver con tanto las cuestiones de tipo político, es decir, el concebir al ser humano como un ser humano que está en un mundo social y que lo político, es decir, lo que tiene que ver con cómo nos organizamos en la sociedad, es importante, y la manera de estar con una acción política es importante. Y político no significa político de partidos, sino más bien a la importancia que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestro como terapeutas, el tener una visión de cómo son los sistemas sociales en que estamos, los sistemas de salud, la concepción de la salud, etcétera, etcétera. Y para las personas en concreto, el animar y el ver a la persona como alguien capaz de transformar su entorno. Es decir, de ver a las personas no solamente como sujetos pasivos de sus vidas, sino como personas que tienen una capacidad y que pueden poner en marcha una capacidad de intervención y de cambio de formas diferentes. Esto es un aspecto muy importante, y luego hay otro aspecto muy importante que también tiene que ver, por ejemplo, con Laura Perls, que era pianista y bailarina, o Fritz Perls, que había hecho teatro, o Paul Goodman, que era escritor y era poeta, que es todo lo relacionado con la poesía, el arte, la música, etc. Y la concepción que tiene la terapia Gestalt de la vida y lo psicológico como un acto creativo. Creativo más allá de lo que son las artes plásticas, sino creativo en general. Y cómo el criterio de salud tiene que ver con la creatividad, con la espontaneidad, con la capacidad de ajustarse creativamente a los retos que la vida nos pone. Las implicaciones de tener esta teoría y de trabajar de esa manera, bueno, por supuesto también tener la experiencia, se pueden resumir en una frase que es muy famosa, que es de Kurt Lewin, el creador de la teoría de campo social, que por lo menos se atribuye a él, que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, que ya que los seres humanos necesitamos tener teorías, porque de alguna manera necesitamos una comprensión de lo que ocurre, necesitamos tener una comprensión de qué son las emociones, de cómo se relacionan las personas, de en qué consiste ser humano, necesitamos tener teorías de todo esto. Tener una buena teoría es algo muy práctico, porque una buena teoría, digamos, aunque la teoría no es la realidad, pero nos puede acercar a la realidad de una manera más efectiva. De manera que tener buenas teorías para la psicoterapia, según Lewin, es algo muy práctico. Es decir, una cosa que nos interesa mucho y en este posgrado le damos mucha importancia es a que toda la carga teórica esta tenga una conexión con la práctica y que podamos hacer la transición entre la teoría y la práctica, es decir, que la teoría nos ayude a comprender nuestra práctica y también que la práctica nos ayude a elaborar la teoría. Es decir, que desde la práctica y desde la observación experiencial de lo que ocurre en una sesión de terapia, por ejemplo, podamos elaborar nuevas teorías y también darle una estructura y una comprensión desde la teoría. Esto nos ayuda a sostenernos, porque muchas veces que el trabajo del psicoterapeuta es muy angustioso, porque muchas veces no sabes qué está pasando, no sabes qué estás sintiendo, no sabes cómo dirigirte y cómo apoyar las sesiones de terapia. Entonces tener una estructura teórica hay veces que es un armazón que te permite moverte sin que la ansiedad suba demasiado. Y al mismo tiempo la teoría nos permite también reflexionar después de la sesión, colocar la sesión en un contexto y abrirnos nuevas posibilidades. La teoría nos da hipótesis posibles, nos da ideas para poder tener intervenciones, nos da ideas para observar cosas que a lo mejor no se nos ocurre observar, nos da ideas para colocarnos con respecto a nuestros pacientes de otras formas. Es decir, que la teoría no es algo que estamos usando activamente en la sesión, uno no está en una sesión de terapia Gestalt
más que sintiendo y permitiéndose ser y permitiéndose encontrar diferentes intervenciones y etcétera. Estamos presentes en la sesión, pero la teoría nos ayuda a, después de las sesiones, en las supervisiones, en el tiempo de reflexión de después, también poder hacer una elaboración que nos abra posibilidades de cara a la siguiente sesión con nuestro paciente. Es parte del apoyo que la teoría nos ofrece. Un concepto, por ejemplo, que tiene implicaciones muy prácticas es la idea, el énfasis que se le da en esta forma de entender la terapia Gestalt al concepto de apoyo. A veces a lo mejor caricaturizándolo un poco, se ha puesto el concepto de apoyo porque Laura Pers es la primera que lo nombró, entonces se ha puesto el concepto de apoyo un poco del lado de Laura Pers, que en el enfoque de Laura era algo muy importante, y se habla más de la confrontación en el enfoque de Fritz Perls, con que Fritz tenía un estilo más confrontativo y Laura un estilo más apoyador. Esto no deja de ser una exageración porque tanto Laura podía confrontar como Fritz podía apoyar. Es decir, que no es que sea o una cosa o la otra. En cualquier caso, algo que es interesante es que aquí la idea de apoyo no es la idea de apoyo habitual, del apoyo como algo como dar palmaditas en la espalda o como darle a la gente las cosas hechas o cosas de ese estilo. La idea de apoyo es un concepto que se utiliza desde un punto de vista bastante técnico. El apoyo se considera que es todo aquello que hace posible un movimiento. Es decir, que por ejemplo en el proceso terapéutico la búsqueda del apoyo no es que yo como terapeuta tengo que estar todo el rato apoyando a mi paciente, siendo amable o nada de eso, sino que el apoyo es ir viendo en cada momento de la terapia qué pequeño paso es un suelo que permite a dar un paso en otra dirección. Es decir, que es necesario que yo como terapeuta, por ejemplo, apoye para que la persona pueda dar un paso y que pasen otras cosas. Es decir, todo aquello que hace posible que algo pase. Es un tipo de planteamiento que no busca tanto los grandes efectos, es decir, las catarsis, por ejemplo, o los grandes golpes de insights, no necesariamente, sino busca el cambio más bien a base de micropasos, es decir, de unir tejiendo qué necesita la persona para dar un pasito más, qué necesita la persona para dar un pequeño paso más, etcétera, etcétera. Y que el cambio se produzca de una manera más incremental que a base de momentos de gran impacto emocional o de catarsis o de confrontaciones que hacen que la persona tenga cambios bruscos. No es tanto esa la idea, aunque también puede pasar, por supuesto. Aquí en todo lo que voy a decir en este vídeo no quiere decir que en un sitio solo se hagan catarsis y en el otro sitio solamente se trabaje con micropasos, ni muchísimo menos. Esto todo ocurre. Es una cuestión más bien de la concepción que tenemos donde nos pone el foco y qué tipo de intervenciones están más apoyadas. Es más bien, es lo que quiero decir. Laura Pers, por ejemplo, tenía una frase que también es bastante significativa, que era que había que dar todo el apoyo necesario y el mínimo posible. Es decir, que Laura también estaba muy interesada en la cuestión de la sobreprotección o estar dando un apoyo que en realidad estás incapacitando a la persona. Es decir, que la propia Laura también tenía muy en cuenta la cuestión de la confrontación, o a lo mejor no tanto con esa palabra, pero sí con de qué manera estamos apoyando, pero no más allá de lo que la persona puede hacer por sí misma. No queremos incapacitar a la gente. La teoría de campo, el adoptar un paradigma de campo, una visión de campo, una perspectiva de campo, que es bastante difícil, por cierto, porque estamos en un entorno que es extremadamente individualista y en un entorno cultural, y además desde las posiciones neoliberales de los últimos 30 años, se ha ido cada vez a una visión de la persona como un ser aislado, que tiene que valerse por sí mismo, que ser emprendedor, que esforzarse, pero quitando mucho los aspectos de qué manera la persona está en un entorno y el entorno tiene una importancia crucial. Entonces, todo esto hace que sea difícil a veces realmente integrar una visión de campo, pero una visión de campo integrada
produce muchísimos efectos desde el punto de vista de la psicoterapia. Tiene muchas consecuencias en la manera de hacer y la manera de estar. Uno, por ejemplo, es que nos lleva mucho a contemplar el encuentro terapéutico como un lugar privilegiado en el que se está pudiendo observar y se está pudiendo observar las maneras, lo que se siente, la manera de interaccionar, de interactuar paciente y terapeuta, y es un lugar donde se puede dar el cambio. Esto es tremendamente coherente con la terapia Gestalt, con la idea de lo experiencial, con la idea del aquí y ahora, y es una concepción del aquí y ahora, no como un eslogan de que es que tienes que vivir el presente y no preocuparte por el futuro, sino entender el aquí y ahora realmente como un método psicoterapéutico, en lo que nos está importando en terapia es que en el campo terapeuta-paciente qué está ocurriendo en este momento. Y es sobre lo que ocurre en este momento, sobre cómo se siente el paciente, sobre cómo se siente el terapeuta, sobre si respiramos o no respiramos, sobre qué atmósfera emocional hay, sobre qué contenidos se abordan, por supuesto. Todo esto es todos los elementos que constituyen la forma de trabajo y la forma de motivar al cambio en terapia Gestalt, desde ese punto de vista. La idea es que no intentamos cambiar al paciente, sino proporcionar un entorno en el que el cambio es posible. La idea no es que vamos a cambiar a la persona, sino que vamos a facilitar que el campo de la persona y el campo co-creado se puedan transformar y tengan movilidad y salgan de rigideces y haya elementos que no están visibles que puedan ser visibles y que se pueda crear el cambio desde ahí. La idea no es cambiar a la persona, sino cambiar las situaciones en las que está la persona. Una de los elementos que hace que sean muy importantes en esta forma de trabajo y que en nuestro posgrado enfatizamos mucho es la necesidad de desarrollar la capacidad al máximo del terapeuta de estar atento a lo que está ocurriendo y cómo se está sintiendo también, porque el terapeuta se concibe, o la terapeuta, como alguien que está en el campo. Entonces es un elemento del campo más. La terapeuta no es una persona que está fuera del campo del paciente, sino que en el encuentro terapéutico es parte del campo. De manera que cómo nos estamos sintiendo como terapeutas es muy importante y es parte de lo que utilizamos para poder, por ejemplo, hacer un diagnóstico. En la terapia Gestalt de esta orientación se habla del diagnóstico estético, que el diagnóstico estético no significa un diagnóstico basado en la belleza, o no solo, sino en la sensación sentida. Es decir, es un tipo de diagnóstico que no es el diagnóstico que cataloga a las personas, que dices, esta persona tiene un trastorno de déficit de atención o una cosa así, sino que es más bien el diagnóstico que hacemos los terapeutas, las terapeutas en terapia, sintiendo en cada instante qué está ocurriendo. De manera que hay toda una manera de trabajar y de entender esto que tiene que ver con cómo hacemos con lo que vamos sintiendo en la sesión, cómo podemos sentirlo más y de qué manera elaborar formas de trabajo, intervenciones. Por ejemplo, hay cuestiones como hasta qué punto es importante o puede ser útil un desvelamiento del terapeuta o de qué manera puedes estar con lo que sientes y darle un tiempo para que emerjan imágenes que te puedan ayudar en tu trabajo terapéutico. Hay una serie de cuestiones en esta dirección. En gran medida tiene que ver con la idea del vacío fértil y la idea que hablamos aquí, que es la importancia para las terapeutas y los terapeutas de cultivar la incertidumbre. Es decir, tener en cuenta que la incertidumbre, el no saber, es un elemento importante en nuestro trabajo, porque si no sostenemos suficientemente el que no sabemos qué hacer, correremos, esto nos producirá mucha angustia, porque no saber qué haces como profesional puede ser algo muy ansiógeno, y esto nos puede precipitar a hacer intervenciones con nuestros pacientes y hacer diagnósticos antes de que realmente estén ajustados con la realidad de lo que ocurre. De manera que poder sostener la sensación de incertidumbre, de momento no sé lo que pasa, de observo cosas pero no tengo suficientes elementos como para poder hacer una intervención, es muy importante y al mismo tiempo necesita apoyo, porque es algo que como terapeutas nos produce mucha ansiedad. De manera que parte de lo que trabajamos en este posgrado es qué elementos, como por ejemplo, qué elementos teóricos, qué armazón teórico me ayuda a que si yo estoy en un momento dado por ejemplo, con un paciente en una experiencia depresiva y yo empiezo a tener una sensación
de que no sé qué más hacer, de que no consigo mover, no consigo hacer que cambie algo en la experiencia de la persona, cómo poder sostenerme ahí para permitir que pasen otras cosas, para que la angustia no me precipite, no me lleve a hacer cosas que están sobre todo orientadas a que la propia persona del terapeuta deje de sentir la ansiedad. ¿Vale? Entonces, esta idea de cultivar la incertidumbre para nosotros es muy importante y solamente es posible si hay unos apoyos teóricos, de covisión, de supervisión, etcétera, que nos permitan estar ahí. Y por último, en el capítulo de qué manera esta formación te puede ser útil, en esta formación estamos dando todas las bases teóricas, o las más importantes al menos, para poder entender los desarrollos que se están haciendo en psicoterapia de corte gestáltico. La terapia Gestalt, en sus orígenes, y había razones muy poderosas para esto, rechazó mucho la psicopatología, porque había un uso de la psicopatología en los años 50, en los años 60, que era desde un etiquetar a los pacientes, una categorización, y había un uso de la psicopatología en psiquiatría que cortaba la experiencia y que clasificaba a las personas en categorías diagnósticas. Y hubo mucho rechazo en esa dirección. Sin embargo, en las últimas décadas, cada vez se ha ido desarrollando más un tipo de psicología que sí que sea coherente con el planteamiento gestáltico y que se base en entender cómo es la experiencia, cómo es el aquí y ahora de la experiencia depresiva, de la experiencia narcisista, de la experiencia borderline. Es decir, que este tipo de palabras como borderline, límite, narcisismo, trastorno obsesivo-compulsivo, etc., no tienen un interés para catalogar a las personas, pero sí nos ayudan a tener mapas de cómo movernos en una experiencia de ese tipo y cómo, por ejemplo, cómo nos vamos a sentir como terapeutas ante una persona con una experiencia de tipo esquizofrénico, por ejemplo, o con una persona con una experiencia de tipo obsesivo-compulsivo. Y esto nos ayuda a podernos mover en el justamente en el encuentro terapéutico para que pueda haber cambios en la manera en la que nos relacionamos, que es parte del enfoque teórico que estamos presentando aquí. Es decir, que la psicopatología no es algo que está dentro de la persona, sino algo que está en el encuentro entre la persona y el mundo. Y en la situación terapéutica, en el encuentro entre paciente y terapeuta. Es parte de la cuestión. Entonces, toda la psicopatología gestáltica está muy centrada en entender las dinámicas relacionales y qué siente el terapeuta y cómo moverse ante esto. Entonces, este posgrado está en gran medida dirigido, bueno, no solo dirigido a eso, pero una de las utilidades que le puedes encontrar es que si después estás interesada o interesado en la psicopatología gestáltica, puedas tener los conceptos de base que nutren los desarrollos que se están haciendo hoy en día en esta dirección. Y que entonces, por ejemplo, si lees cuestiones de psicopatología y te hablan del enfoque relacional, del enfoque de campo, de la concepción de los campos psicopatológicos o de las cuestiones de fenomenología de la psicopatología, etcétera, etcétera, que sea una terminología que conozcas y que tengas integrada para poder moverte cómodamente en ese ámbito. Esta formación tiene una estructura que es un poco inusual en el mundo gestáltico porque como tiene, por un lado, está dirigida a personas que ya tienen una formación en Gestalt, ya tienen su propia terapia personal, su propia supervisión, en fin, es una formación de posgrado, no tiene el tiempo de dedicación que tienes en otros contextos para la terapia personal, está más dirigida hacia transmitir todas estas ideas que hemos estado nombrando aquí, no solamente desde un punto de vista teórico solo, sino integrarlas con la práctica, pero con la práctica tanto personal, vivencial de cada persona en su propia vida, como con el trabajo como psicoterapeutas. De manera que está dirigida a terapeutas, como he dicho, Gestalt, formados ya y en ejercicio. Es totalmente online y se divide en 3 trimestres, va desde septiembre-octubre hasta junio-julio,
dependiendo, cada año tenemos un calendario diferente, pero más o menos es así. Y tiene 3 trimestres que van de septiembre-octubre a diciembre, otro trimestre va de enero hasta antes de Semana Santa, allá por marzo-abril, y otro trimestre que va desde después de Semana Santa, allá por abril, hasta junio-julio. En cada uno de estos trimestres hay 3 módulos distintos y cada módulo consta de 3 semanas de trabajo y una de descanso. De manera que hay 3 semanas de descanso, 3 semanas de trabajo, una de descanso, 3 de trabajo, una de descanso, 3 de trabajo, una de descanso, y luego ya hay un periodo de tiempo más largo, porque acaba un trimestre, hasta que llega el trimestre siguiente. La idea es que esté lo más adaptado posible a las necesidades de tiempo, de esfuerzo de la gente que participa. Es decir, que hay gran parte del trabajo que tiene que ver con leer los textos y ver vídeos docentes y hacer trabajos de reflexión sobre cómo estas ideas tienen sentido en mi práctica como terapeuta, y la idea es que las personas puedan hablar de sus casos y escribir sobre sus casos y sobre cómo estas ideas me están ayudando o no y qué dificultades encuentro. Y al mismo tiempo que haya unas sesiones prácticas que son de 2 horas y media, hay una sesión semanal, excepto las que hay descansos, que son para hacer trabajos prácticos en grupos grandes, en grupos pequeños, hacemos tríos de terapeuta paciente observador, hacemos sesiones de demostración, de modelaje, hacemos explicaciones teóricas verbales y resolución de problemas y de dudas, etc. De manera que el tiempo se organiza entre una cantidad de tiempo que los alumnos tienen que dedicar entre semana a leer esos textos y esos vídeos y hacer las reflexiones, y el tiempo de las sesiones. Esto es inusual porque muchas veces en otras formaciones, en Gestalt, normalmente una cosa muy habitual es que el tiempo de dedicación es estrictamente el del encuentro presencial, el del encuentro de la clase. Ahí se explica lo que se tiene que explicar y ese es el tiempo. Y son sesiones más largas. Normalmente una formación tiene, por ejemplo, fines de semana en que hay encuentros de viernes, sábado, domingo, de 16 o 18 horas seguidas, etc. Aquí no. Aquí cada semana hay 2 horas y media de encuentro presencial y además hay una cantidad de tiempo, pues entre 1 hora y media, 2 horas a lo mejor, que hay que dedicar también semanalmente a elaborar las lecturas, hacer las lecturas y a elaborar los trabajos que se piden. De los cuales también se reciben feedbacks, porque el profesorado lee los trabajos de las alumnas, de los alumnos, para poder dar un feedback respecto a las cosas que los alumnos plantean. La idea del temario, digamos, es que la complejidad es progresiva y los textos que se leen no son libros, no son referencias de otros autores ni artículos, sino que también lo hay, pero sobre todo el grueso de los textos son textos que hemos preparado nosotros como textos pedagógicos, que están elaborados para estar masticados, con ejemplos de casos, con una progresión de la teoría que se puede ir asimilando, etcétera, etcétera. O sea, que son textos pensados pedagógicamente, no son textos generales de terapia Gestalt con otro propósito. Los temas que se tratan en esta formación son muchos, porque es un año y un año con mucha elaboración de muchas temáticas. Incluye, por ejemplo, la interrelacionalidad, el aquí y ahora, entendido no como eslogan de vida, no como vive la hora y no te preocupes por el futuro, sino como método psicoterapéutico, la idea de proceso y de secuencia de contactos, o sea, la idea de frontera contacto, proceso, la corporalidad, hablaremos de teoría del self, que incluye cuestiones como la función yo, la función ello y función personalidad, las modalidades de contacto como la introyección, la retroflexión, etcétera, etcétera. Hablamos de teoría de campo y de cómo afecta nuestra forma de entender cuestiones como los síntomas, la función de los síntomas, el encuentro terapéutico, etcétera. Y también hablamos de fenomenología. La formación esta dura un curso escolar completo porque tiene mucho contenido. Y un contenido que la experiencia que tenemos hasta ahora, y estamos bastante contentos con el feedback que recibimos de las personas que se unen y que la hacen, de las promociones que llevamos ya, es que aunque hace falta un trabajo de elaboración y de todas estas ideas, masticarlas
y poder empezar a ver la terapia desde estos puntos de vista, porque no, como he dicho antes, no es obvio, no es evidente, pero cuando esto va llegando, produce, realmente sí que muchas personas nos cuentan de que les abre capacidades de observación, capacidades de otras vías de intervenir de las que no disponían antes, etc. Un poco de la manera en la que cuando aprendes a técnica de pintura y técnica de color, cuando ves un cuadro en un museo, percibes más cosas. De alguna manera enriquece su práctica y añade a lo que ya como terapeutas ya incorporaban. Bueno, y no me queda más que hablar de quiénes componemos el equipo docente. El núcleo del equipo docente lo componemos terapeutas de terapiados, que somos Cristina de la Cuadra, Carmen del Barrio, Jeffrey Varela y yo, que me llamo David Picó. Hay más personas en el equipo que posiblemente también participen del posgrado, pero digamos que el núcleo principal somos nosotros cuatro. Y no me queda más que invitaros a ir a la web. Espero que esta explicación se haya hecho un poco larga, pero bueno, si has llegado hasta aquí es porque espero que el tema te interesa y puedes encontrar más información en terapiados.net, en nuestras redes sociales, y también nos puedes contactar a través de terapiados@terapiados.net, o bueno, somos muy fáciles de encontrar. De manera que si tienes dudas y más interés en esta formación, no dudes en contactarnos y estaremos encantados de darte todos los detalles y explicarte cómo va. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y quizá nos veamos. Un saludo.